Agencia Federal de Aviación Civil respaldó a Viva Aerobús en su decisión de arrendar aviones extranjeros con flotillas de trabajadores no mexicanos para compensar la salida de operaciones de unidades que enfrentan una revisión de motores. Vamos a platicar con el vocero de ASPA, que es la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, el capitán José Gerardo Alonso Torres. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Darío, ¿cómo estás? Un saludo a ti, a Rogelio y al auditorio. Buenas tardes. Bien, gracias. Muy buenas tardes. ¿Qué está pasando con este asunto de Viva Aerobús? ¿Qué es lo que lo motiva y cuál es pues el riesgo de que estén teniendo el aval de la autoridad, del regulador para poder pues arrendar tripulaciones extranjeras? ¿Cuál es lo que, Mira, cómo nos los podrías explicar? mira, bueno, es algo complejo de explicar, pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Mira, primero vamos a ver, renta húmeda o wet leasing, como le llaman, es una situación que se da en muchos lados del mundo. Es rentar aviones de otro país con tripulaciones de otro país para que hagan vuelos dentro de un país tercero, ¿no? O un país que los contrata. Y esto se da en muchos lados, pero en México no está permitido. Está permitida la renta seca, que estamos hablando, que sean las aeronaves de otros países, pero operados por pilotos mexicanos. ¿Te acuerdas Ah, cuando Aeroméxico y Aeromar hicieron un contrato similar para que se cubrieran las rutas del Golfo de México? ¿Cuál exactamente, es la pero ahí, diferencia entre esa ah, bueno, y esta? bueno, ahí no eran pilotos extranjeros, eran los mismos pilotos de Aeroméxico que eran mexicanos rentándole a los de Aeromar, a los de Aerocaribe, para ser específicos. Era la compañía de Aerocaribe y, por ejemplo, uno de los vuelos yo lo hice, de hecho, era Cancún-Cozumel y Cozumel-Cancún, pero ahí estamos hablando que son pilotos mexicanos. Aquí las cosas se pueden dividir en tres grandes grupos: la nacionalidad, los tratados internacionales y los temas laborales. En cuanto a la nacionalidad, la Constitución en el artículo 32 dice que tienes que ser mexicano por nacimiento para ser piloto. Eh, es muy amplio el artículo, por lo cual, pues, como tú sabes, emanan leyes de ahí, y esta ley que emana sería el artículo 40 de la Ley de Aviación Civil, donde establece que un piloto al mando mexicano por nacimiento tiene que ser para dar servicio al público. Y por si esto no fuera poco, de ahí se deriva una circular obligatoria, que esto es muy importante, emitida por la propia autoridad, la FAC, donde dice que solamente personal técnico por nacimiento con licencia expedida por autoridad aeronáutica podrá tripular y ser parte del personal de vuelo de una aeronave al servicio de un concesionario o permisionario. Aquí existe en la ley algunas cosas donde hablan de arrendar aviones, pero nunca hablan de tripulaciones. Entonces, con estos tres artículos, así en ese orden jerárquico, te puedo decir que están violando totalmente la Constitución, ni siquiera las leyes subsecuentes, la Constitución. Entonces, esa es nuestra primera oposición, digamos. Los tratados internacionales también nos avalan porque establecen en el Tratado de Chicago que se pueden realizar siempre y cuando haya, y la ley también en México dice en el artículo 45 de la ley y el 35 de Reglamento de Aviación Civil, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrá tener convenios e informar a la OASI de estos convenios sobre este tipo de prestaciones de servicios. Pero aquí hay un problema. ¿Para qué lo necesita la OASI, que es la Organización Internacional Civil de Aviación Civil? ¿Para qué lo hace? Para ver quién es el responsable de la seguridad operacional. Algo muy interesante aquí también: no existe tratado entre México y Malta. En un caso de un incidente o un accidente con bandera extranjera, tripulación y leyes extranjeras, pues ¿quién sería el responsable, no? Sería Malta. Dentro del territorio mexicano, pues como que no checa, ¿no? Y la última parte, que sería la parte laboral, pues aquí pagamos impuestos. El artículo 32 también de la Constitución nos establece que es potestad de los mexicanos sobre los extranjeros
tener las plazas que se otorguen, en este caso de pilotos o de tripulantes aéreos, y aquí se está discriminando al mexicano. Pues, ¿qué sucede aquí? Pues nosotros pagamos impuestos, tenemos obligaciones y derechos como mexicanos, y la pregunta es, la Secretaría del Trabajo sabe que venían a trabajar, y bajo qué reglas laborales. Estamos hablando de reglas laborales de Malta, de México. ¿Qué sucede? En Europa existen muchas cosas así similares y les llaman bandera de conveniencia. ¿Esto qué es? En la bandera de conveniencia, el explotador europeo pone la bandera del país donde más le convenga, donde las leyes laborales sean más flexibles, para no pagar impuestos, para no pagar seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, si me dices, pues no hay por dónde verle, y realmente se está violando la Constitución y se están violando las leyes y se está desamparando al trabajador mexicano, que es por lo que peleamos siempre en ASPA. Muy interesante, capitán. ¿Y usted ve que alguna persona física, alguna persona moral pueda ir a los tribunales en conformarse en los próximos días a partir de lo que nos dice? Sí, por supuesto, claro que sí. Aquí, mira, nosotros no estamos para nada en contra de Viva, ni de los trabajadores, ni de absolutamente nada. Aquí lo que nosotros estamos buscando es no permitir que se viole la ley, que no ser omisos ante las cosas que están mal. Es uno de nuestros principios básicos en el sindicato, defender a los trabajadores mexicanos, luchar por las instituciones que representan a los trabajadores, buscar una mejora en la industria, generar plazas y empleos para mexicanos. Esto es lo que estamos buscando. Nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de Viva, por supuesto que no, y deseamos que rápido salgan de esta situación. Viva es una compañía muy seria que le da aviación a México y es importante para nosotros, pero sí creemos y no podemos ser omisos ante cosas que violan la ley. ¿Qué es lo que lleva a Viva Aerobús a echar mano de este tipo de arrendamiento? Porque se argumenta ahí un tema de los motores. Es correcto, los motores son unos motores Pratt & Whitney, creo que es la marca, y es un tipo de motor nuevo. Se han encontrado fallas en muchos aviones, en muchos motores, no en los aviones, en los motores de estos, que sufren algún desgaste y en muchas ocasiones llegan a amarrar la flecha y se llegan a parar. Entonces, preventivamente, por seguridad, están perfectamente bien. Como no sé si recordarán el caso de Aeroméxico, cuando los 737 MAX tuvieron un caso de MCAS, se llamaba, cayeron 2 aviones en el mundo, si no mal recuerdo, y bajaron todos los aviones MAX. ¿Qué hizo Aeroméxico? Rentó los aviones irlandeses, también yo volé alguno de ellos, norteamericanos, con tripulaciones, con personal de Aeroméxico, con pilotos de Aeroméxico. Entonces, en este caso, lo que se debería de hacer es que Viva contrate los aviones, que está en su perfecto derecho, y la autoridad y las leyes internacionales y nacionales lo avalan, que contrate los aviones, pero que sean operados por pilotos mexicanos, no que traigan pilotos de otros lados que a final de cuentas no abonan a la situación laboral del país. Bien. Pues capitán José Gerardo Alonso Torres, vocero de ASPA, muchísimas gracias por la entrevista. No, Darío, gracias a ti y a ti, Rogelio. Les agradezco mucho el espacio y la oportunidad y un saludo grande al auditorio. Hasta pronto.